Hay historias maravillosas, preciosas en las Escrituras que nos dan grandes enseñanzas para nuestras vidas. Lo importante es que estas enseñanzas hablen a nuestro corazón y que también cambien el rumbo de nuestra vida, que le den una dirección a nuestra vida. Que a través de estas enseñanzas podamos fortalecer nuestro carácter, que podamos de alguna manera nosotros hacer cambios. Y muchas veces esos cambios van a ser radicales, tienen que ser de alguna manera significativos en nuestras vidas. Aprender de estos hombres y mujeres de fe que supieron escuchar la voz de Dios a través de hombres piadosos que se dejaron usar por Dios. Porque esta lección va a dos vías. Por un lado están aquellos que saben escuchar, que escuchan a Dios a través de sus líderes, y líderes que se dejan usar para dar una palabra de parte de Dios. Aquellas vidas a las cuales Dios nos ha encargado. La historia de Segunda de Reyes, capítulo 8, de la Tsunamita, es una historia que revela a una mujer de fe, a una mujer con determinación, a una mujer que amaba la presencia de Dios. Fíjense la historia. Segunda de Reyes 8. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Aquí está hablando en el versículo, en el capítulo 8, de aquella mujer que aparece en el capítulo 5. Era una mujer maravillosa. Era una mujer que sabía atender a los hombres de Dios. La Biblia dice que tengamos en alta estima a los que sirven a Dios. ¿Cómo tratamos nosotros a los hombres de Dios? ¿Cómo tratas a tu líder? ¿Cómo tratas a tu pastor? ¿Lo miras con estima o lo menosprecias en tu corazón? Porque en tu corazón solo Dios sabe lo que verdaderamente existe. Fíjense, esta mujer se remonta en el capítulo 5. Naamán, está en Segunda de Reyes, capítulo 4 y versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunén y había ahí una mujer importante. Esta era una mujer importante. Y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por esta casa es un varón santo de Dios. Ella tenía una percepción en su corazón, que el hombre que pasaba por su casa todos los días era un hombre de Dios. Qué importante es que nosotros sepamos que caminamos bajo un liderazgo de un hombre que es de Dios y que debe de ser un hombre de Dios. Entonces aquí surgiría la pregunta: ¿quiénes son los hombres de Dios? Usted y yo, como líderes de una iglesia, debemos de comprender el privilegio de ser hombres de Dios. Y esto será causa de otro estudio. ¿Quiénes son los hombres de Dios? Porque este mundo necesita
de los hombres y de las mujeres de Dios, pero más la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, necesita de los hombres de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Miren cómo trata esta mujer a este hombre de Dios. Pero miren el principio. Ella va y se lo consulta a su marido. A pesar de que era una mujer importante, ella era sumisa. Se ha perdido la sumisión en los hogares, en los matrimonios. Por eso esta mujer era una mujer de Dios. Sí, era una mujer que había alcanzado un liderazgo en la sociedad. Era una mujer muy importante. Era una mujer que, como deja ver la Biblia más adelante, tenía muchas posesiones materiales, tenía muchas tierras. Era una mujer que tenía una influencia social, como lo vamos a ver más adelante, porque tenía acceso al rey. Era una mujer muy, pero muy importante. Sin embargo, ella hace algo aquí que hoy en día carece en muchas mujeres que quizás son profesionales, que quizás son importantes en la sociedad por el cargo y la posición que tienen, que es muy escaso en las mujeres que tienen dinero, porque ella va y le consulta a su marido, a pesar que era para hacer algo para el hombre de Dios. Pero aquí habla de la unidad en la familia, de la obediencia en la familia, y habla de ponernos de acuerdo con el esposo. Muchas veces ella hace cosas sin consultarle al esposo. O bien, el hombre hace cosas sin consultarle a la mujer para que sepa lo que se quiere hacer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y un candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Ella le construyó un apartamento, le construyó un cuarto, pero dice la Biblia, le construyó un aposento. Un lugar donde el hombre de Dios pudiera estar cómodo físicamente. Un lugar donde el hombre de Dios pudiera orar, comer, meditar. Un lugar agradable. O sea, hubo una inversión. Ella se despojó de algo de sus bienes para poder sembrar en el hombre de Dios. Qué precioso. Miren, lo tenía en alta estima, lo apreciaba. Apreciaba la presencia de Dios en la vida de Eliseo. Y por eso es que la Biblia dice que y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, a su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. He aquí tú has estado solícita. La Biblia dice que tenemos que ser solícitos para las cosas de Dios, no renegar, no rechazar en nuestro corazón cuando nos llaman a servir en la iglesia. Dice que el testimonio de Eliseo era que era una mujer solícita y que has hecho todo esto con los siervos de Dios, con esmero, con dedicación, con amor, con ánimo pronto.
Miren qué entrega, qué vida más preciosa de esta mujer. Importante, pero también ella sabía reconocer a los hombres de Dios. Ya sabemos la historia, cómo Dios a través de Eliseo le hace un milagro en la vida de su hijo, quien había, por alguna razón, fallecido, había muerto. Entonces Eliseo hizo un milagro. Él oró a Dios para que Dios pudiera darle la resurrección. Y fíjense, bueno, Dios hizo milagros en esta vida, porque ella no podía tener hijo, no podía tener hijo. Sin embargo, vemos que el hombre de Dios, cuando supo que la mujer no podía tener hijos, le dice el siervo a Eliseo, y él le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le dice Eliseo, ¿qué pues haremos por ella? Si ella es estéril, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Y Dios tiene la respuesta. Quizás en esta oportunidad tú has estado deseando un hijo y lo has orado, lo has pedido. Algo hay que hacer. Y Jesse respondió, he aquí, ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Eliseo le dio una palabra profética imposible de creer para la mente y la ciencia humana. Tú a un año vas a concebir un hijo. ¿Qué palabra te ha dado Dios en tu vida? Y ha entrado la duda, ha entrado la incredulidad. Tenemos que creer, porque Dios hace milagros, Dios hace grandezas, Dios hace cosas maravillosas. Pero Dios las hace con aquellos que le honran, porque la Biblia dice, yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Esta mujer honraba a Dios al honrar al hombre de Dios, al varón de Dios. La mujer que sirve con esmero y con dedicación a los hombres de Dios, a Dios lo hace. A Dios se lo está haciendo. Y por eso es que Dios la bendijo. Y al cabo de un tiempo, ella concibió. La palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Porque lo dice en el 17. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 17. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. En el tiempo exacto que la palabra de Dios, por medio del profeta de Dios, del hombre de Dios, la palabra se cumplió. Has estado orando, has recibido palabra de Dios. Ten fe que en su tiempo la palabra va a confirmarse y a realizarse. Pero Dios le habla a aquellos que abren su corazón a Dios, que le creen a Dios y a sus profetas, y que muestran todas estas características de una mujer virtuosa, de una mujer abnegada, de una mujer sumisa, de una mujer con carácter, con una mujer que ha alcanzado un testimonio no solo en la sociedad, sino que principalmente ante los ojos de Dios. Estas son las mujeres que deben de existir en la iglesia
Estas son las mujeres que deben ser luz para sus hijas, para sus hijos. Esta es la mujer que revela la mujer virtuosa, viéndola en Segunda de Reyes 4, capítulo 8 en adelante. Entonces ella recibió un milagro maravilloso en su vida. Ahora ella ya tiene un hijo por lo que tanto deseaba. Miren, valió la pena la visita del hombre de Dios a esa casa. Entonces llegó a comprender Eliseo el por qué Dios lo llevaba a esa casa. Había un propósito de Dios. Había un propósito divino del por qué Dios llevaba a Eliseo a esa casa. Porque estaba por suceder en los días venideros un milagro a una mujer de Dios. Pero la historia sigue, porque tristemente más adelante el niño por alguna razón muere. Y dice la Biblia en el versículo 18, perdón. Y el niño creció, pero aconteció que un día que vino su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza y mi cabeza. Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y el niño murió. Cuando el niño creció, el niño murió. ¡Ah, qué triste! Miren qué historia, qué dolor para esta madre, qué dolor. Sin embargo, Dios hizo algo maravilloso. Dios resucitó a este niño por medio del profeta. Otro milagro. Lo dice en el versículo 36. Después que Eliseo había orado por el niño. Porque en el 34, Segunda de Reyes 4:34 dice: después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte. Eliseo hizo todo eso, se tendió sobre el niño, lo subió a su aposento primero. Lo subió a aquel lugar que esta mujer le había preparado. Era un lugar de adoración, era un lugar de oración, era un lugar de intimidad con Dios. Y Eliseo lo subió a ese lugar especial, ese lugar que estaba lleno de la unción de Dios. Esos cuartos que estaban llenos, las paredes estaban llenas de la presencia de Dios. Eliseo lo sube a ese lugar, acuesta al niño, él se recuesta sobre él. Eliseo camina, me imagino, orando, pidiéndole al Señor. Y quizás pasó mucho tiempo en ese proceso de intercesión. Por eso es importante que nosotros nos encerremos en nuestro aposento y empecemos a orar por tantas vidas, por tantos hijos, por tantos jóvenes, que muchos padres piadosos, padres de Dios, que han servido en la obra de Dios, pero que tienen un hijo enfermo físicamente, pero que también pueden necesitar de la resurrección de Dios espiritualmente, y poder interceder por ellos y esperar un milagro en la vida de estos jóvenes. Quizás son jóvenes que están muertos en las drogas, que están muertos en los vicios, en los delitos y pecados. Y dice que Eliseo se paseaba. Volviendo luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Pues ese es el contexto
Y vamos a dividir la historia. Esta es la primera parte de un testimonio maravilloso de la tsunamita. Aquella mujer que empieza la historia con una mujer abnegada, una mujer dedicada, una mujer que veía con alta estima a los hombres de Dios, aquella mujer sumisa y obediente a su marido, aquella mujer que sabe servir a los hombres de Dios, pero que tenía un anhelo, que tenía un deseo en su corazón de tener un hijo, porque su marido ya era viejo. Y de una manera sobrenatural y milagrosa, Dios le concede un hijo, porque ella honraba a Dios a través de los siervos. El niño muere, hay un acontecimiento triste, trágico en su vida, pero aquel hombre de Dios que sabía buscar a Dios en aquel aposento, ahí mismo le devolvió la vida a ese ya joven quizás. Y ella miró el milagro de Dios en su vida. Ella tenía un testimonio en su vida. Ella tenía un testimonio. Ella sabía que el hombre aquel era un hombre de Dios. Ya no por lo que ella percibía en su corazón, sino porque había demostrado dos milagros. Primero, el milagro de el nacimiento, de que ella concibiera. El milagro de que ella pudiera, a su edad ya el marido, poder concebir un hijo. Luego el niño muere y el otro milagro es la resurrección. ¿Qué testimonio tenía esta mujer? Y tercero, y lo más importante, ella ahora ya comprendía por hechos que este era un hombre de Dios. Ella alcanzó un testimonio de un Dios real, de un Dios que vive, de un Dios que hace milagros, de un Dios que concede las peticiones del corazón. ¡Qué enseñanza! Pero esta es la parte número 1. En el próximo mensaje vamos a ver la segunda parte. Ya vamos a ver lo que nos dice ya Segunda de Reyes, ya en el capítulo 8. La historia de esta mujer importante sigue en Segunda de Reyes 8. Que Dios haya hablado a tu corazón en esta oportunidad y que podamos aprender de esta mujer de fe, de esta mujer que había alcanzado un testimonio ante la sociedad, pero que ahora tenía un testimonio mayor, el haber concebido un hijo cuando no podía. Y que Dios le había dado la resurrección a ese hijo. Miren qué testimonio alcanzó esta mujer en la sociedad. Dios quiere que nosotros alcancemos también un testimonio en la sociedad de que el Dios al cual nosotros servimos vive y permanece para siempre.